Buenos días, Yesid, muchas gracias. En estos momentos, pues quiero agradecer el acompañamiento que nos ha hecho el arquitecto el acompañamiento que nos hizo el arquitecto Juan Conde y el arquitecto Hernán Salazar, apreciaciones que son muy pertinentes y muy interesantes, que nos llevan a cambiar de escala, ¿no? El ejercicio de la arquitectura y del pensar la arquitectura desde lo conceptual, desde las teorías y desde todos los planteamientos tecnológicos, ¿cierto? En cada una de las dimensiones que ellos han establecido. Yo agradezco muchísimo realmente su participación y acompañamiento en este día, en este segundo día de nuestro simposio. Creo que del día de ayer al día de hoy hemos tenido una visión del ejercicio de la arquitectura en diferentes campos, incluso el día de la inauguración con la charla de la arquitecta Zaida, donde vimos el ejercicio de la arquitectura desde el pensar la arquitectura, desde el aporte que podemos dar a los procesos de planificación y ordenamiento territorial, desde la parte tecnológica, la bioclimática, el acercamiento al mobiliario, a esa pequeña escala que define, o la definición del material que define las características espaciales en la arquitectura, por parte del arquitecto Juan Conde, ¿cierto? La sensibilización y la problematización de la vivienda social a la que nos enfrentó ayer la arquitecta Ana Elvira Vélez, y en el caso del arquitecto Daniel Ventura, todo el proceso conceptual y el metodológico para pensar la arquitectura desde la modulación y de la estructura. Entonces yo agradezco pues como a todos los que han estado con nosotros y nos han acompañado en este camino de repensarnos realmente como profesión y, y darnos la posibilidad de visibilizar de manera distinta el escenario de la arquitectura. Sin hablar más, quisiera dar entonces paso a nuestra siguiente ponente. Ella es ibaguereña. Nos acompaña el día de hoy la arquitecta Isabel Llanos. Arquitecta Isabel, buenos días. Hola, buenos días, Cristian. ¿Cómo estás? Quisiera hacer la presentación de Isabel, pero de una manera, no sé si decirlo Dale. como más personal, ¿cierto? Sí, sí. Por la cercanía que incluso pues he tenido con Isabel, por la correspondencia que tenemos como ibaguereños, y quisiera exaltar este acompañamiento que considero es muy especial por, por ser de nuestra tierra, ¿no? Además de ser mujer que representa el papel del género en la arquitectura y en el pensar la arquitectura desde la academia y en el ejercicio profesional. Isabel es arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, es doctora en proyectos arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña, es magíster en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, es profesora asociada de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Además es investigadora de la modernidad arquitectónica y ha participado en los equipos de diseño del Centro de Innovación para el Departamento de Caldas, la Plaza de Gobierno Departamental del Cesar, los Centros de Desarrollo Tecnológico Pesquero y Ganadero en Valledupar, el Campus Cesar de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido ganadora del Premio Nacional de Arquitectura en la categoría de Investigación, Teoría y Crítica en el 2014, Premio Nacional en la categoría Divulgación y Publicaciones de la Arquitectura con Obregón y Valenzuela en Bogotá, 1949-1969. Isa, bienvenida a la Universidad del Tolima, desde el Grupo de Investigaciones en Estudios de Arquitectura y Ciudad. Estamos muy contentos de poder contar contigo en este día. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Cristian, y a Valentina también. Muchas gracias por la invitación. Yo soy nueva en Zoom. Creo que me deben autorizar para compartir pantalla, ¿cierto? Cristian dice. Ya no te oigo, creo que tienes el micrófono apagado. Ya estás autorizada. Listo. Ahora sí. Perfecto, a los dos, a todos, muchas gracias, a los organizadores del simposio también muchas gracias. Yo conozco a Cristian de tiempo atrás, fue
aunque no mi estudiante, sí fue estudiante durante el periodo en el que yo empecé mi carrera docente en la Universidad Nacional. Yo fui también profesora en la Universidad de Ibagué hace algún tiempo ya, en el 2000, en el 98 tal vez. Y cuando me invitó me pareció una muy buena oportunidad para hablar nuevamente en la ciudad un poco sobre cuál ha sido mi recorrido. Yo con la invitación, en la invitación había una pregunta que fue la pregunta que guió la presentación que les voy a hacer. La pregunta que estaba en la invitación que nos hicieron desde el simposio era: ¿cuál es la relación entre teoría y diseño que guía mis acciones académicas y profesionales? Esa fue entonces la pregunta que me torturó por los últimos 20 días o por el último mes en la construcción de esta charla, que espero sea breve, sintética y clara. Después de poner en blanco y negro lo que por años hemos venido reflexionando al interior del grupo de investigación en arquitectura, ciudad y territorio, del cual hago parte junto con el profesor Edison Henao, que es también la persona con la que desarrollo mis actividades académicas y profesionales, y con un numeroso grupo de arquitectos, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional, que a lo largo de estos 10 años han hecho parte de los proyectos de investigación, nos han acompañado en las actividades académicas y han hecho parte de los proyectos de diseño, de las consultorías de diseño que hemos adelantado a través de la Universidad Nacional. Al poner en blanco lo que ha guiado nuestro trabajo y que ha sido una constante durante este tiempo, para mí aparecían estas tres palabras. Una era la historia, la relación que nosotros hemos establecido con la historia en nuestro quehacer, la mirada que tenemos de la historia, la teoría del proyecto y la intuición sensible en términos kantianos. En ese trasegar por la historia, yo diría que ha habido un cambio significativo en la manera de comprender o de mirar la historia, ya no verla simplemente como la sucesión de eventos o la sucesión de edificios a lo largo de la historia, sino como un papel más activo, un papel que hace parte de nuestra intervención contemporánea y que hace parte de nuestro pasado y de nuestro presente de manera simultánea. En ese quehacer me di cuenta, o en esa reflexión me di cuenta, que había recopilado una serie de documentos, de los cuales traigo algunos hoy para leerles, como que hacen referencia al papel de la historia y de la tradición desde distintas artes, ¿cierto? Les traigo este texto que es publicado en 1919, es de T.S. Eliot. Él hace parte del texto que se llama La tradición y el talento individual, y creo que él, de una manera mucho más clara, presenta lo que les quiero decir. Eliot nos dice: si la única forma de tradición, de transmisión, consistiera en seguir los pasos de la generación inmediatamente precedente, en una adición ciega y tímida a sus éxitos, la tradición se vería positivamente desalentada. Yo creo que en eso coincidimos todos, ¿cierto? No es una mirada acrítica de la historia, no es un respeto irrestricto por los eventos de la historia, incluso por aquellos que se consideran paradigmáticos y que posiblemente nosotros veamos de manera más crítica, o lo contrario, edificios que han sido duramente criticados y que posiblemente nosotros encontramos en ellos otros valores. Eliot continúa diciendo: la tradición implica, en primer lugar, el sentido histórico, que podemos considerar indispensable para todo aquel que desee continuar siendo un poeta más allá de los 25 años. Creo que aplicaría poeta o arquitecto. Y en el sentido histórico, obliga a un hombre no solo a escribir de acuerdo con su propia generación, sino con un sentimiento que en toda la literatura de Europa, desde Homero, y dentro de ella, de su propia nación,
tiene una existencia simultánea. Este sentido histórico, que es en sentido de lo intemporal como de lo temporal y de ambos a la vez, es lo que hace que un escritor sea tradicional. Y es al mismo tiempo lo que da a un escritor una conciencia más exacta de su lugar en el tiempo y de su propia contemporaneidad. Eliot nos llama la atención sobre esta condición intemporal y temporal de la historia, ¿cierto? De los acontecimientos, en el caso de él, de la literatura, en el caso nuestro, de la arquitectura, ¿cierto? Es mirar la historia de una manera intemporal y temporal a la vez, porque responde a unas condiciones, a unos eventos particulares, a una cultura particular, a un momento de la historia, a un espíritu del tiempo, si se quiere decir de esa manera, pero a la vez tiene una condición intemporal que le permite hacer parte de nuestra contemporaneidad. Eliot nos recuerda que tanto los arquitectos o cualquier artista es considerado valioso a lo largo de la historia, no por su trabajo individual, sino por su consideración, por su relación, por su comparación con quienes le precedieron. En la música también ha habido una reflexión semejante. En este caso les presento un fragmento del texto Poética Musical. Son unas conferencias que dicta en Harvard Igor Stravinsky entre 1939 y 1940 y reflexiona también sobre la importancia de ese espíritu o de esa mirada histórica y de la importancia de la tradición en el quehacer en cualquier momento. La tradición, dice Stravinsky, es cosa distinta del hábito, por excelente que sea este, puesto que el hábito es, por definición, una adquisición inconsciente que tiende a convertirse en una actitud maquinal, mientras que la tradición resulta de una aceptación consciente y deliberada. Yo creo que Stravinsky pone la reflexión en los mismos términos que Eliot, diciéndonos no supone que el individuo acepte la historia como un hábito y lo reproduzca mecánicamente, sino que tenga una actitud crítica, una adquisición consciente de esa historia, ¿cierto? Nos dice, una tradición verdadera no es el testimonio de un pasado muerto, es una fuerza viva que anima e informa el presente. En este sentido, es cierta la paradoja que afirma graciosamente que todo lo que no es tradición es plagio. De alguna manera reconoce Stravinsky lo significativo que es todo aquello que nos antecede en la creación contemporánea. Bien lejos de involucrar, dice Stravinsky, la repetición de lo pasado, la tradición supone la realidad de lo que dura. Aparece como un bien familiar, una herencia que se recibe con la condición de hacerla fructificar antes de transmitirla a la descendencia. Yo creo que en esta última frase, Stravinsky dice algo similar a lo que dice Anatole France en un texto que se llama La apología al plagio, cuando habla de un escritor diciendo Escarrón copiaba mucho a los autores españoles, pero estos ganaban al pasar por sus manos. Es un proceso en el que la obra debe ganar, como dice Stravinsky, debe hacerse fructificar antes de pasarla a la siguiente generación. Entonces, no es una reproducción de la historia, es una incorporación dentro de la tradición, es un reconocimiento de la tradición. Yo creo que esta reflexión que se ha hecho por lo menos en la literatura, en la música, en la pintura y en la arquitectura y seguramente en otras artes, coincide en ese sentido. También en el periódico Arles, Van Gogh, el 30 de diciembre del 88, un poco antes de suicidarse, escribe lo siguiente: permanecer aquí en el sur cuesta, pero aun siendo más costoso preferimos quedarnos. Se ama la pintura japonesa, se sufre la influencia. Todos los impresionistas tienen esto en común y no se podría jamás ir a Japón. Y tal vez
el equivalente del Japón sea el meridiano. Creo, por lo tanto, a pesar de todo, que el futuro del nuevo arte está aquí, en el sur. De alguna manera está aquí, en Japón, ¿cierto? Aquí vemos una reproducción que hace Van Gogh en 1887, 30 años después de la pintura original japonesa de Hiroshige, que se llama El Parque de Ciruelos en Kameiro, y él hace las flores de ciruelo. Esta técnica que emplea Van Gogh no era excepcional, es una técnica que yo creo que empleamos para muchas cosas en la vida, y es la reproducción que nos lleva a un dominio de la técnica, a la incorporación de algunas particularidades de quien se reproduce, y posteriormente nos permite aportar en esa construcción. Sin embargo, como lo señala Van Gogh, no deja de ser un sufrimiento esa relación en este caso, con la pintura japonesa, o quien nos antecedió y lo hizo de manera excepcional. Lo hace Picasso. Yo creo que como estos ejemplos van a encontrar muchos si en algún momento deciden buscarlo. Lo hace Picasso en 1656 Velázquez hace Las Meninas, y en 1957 Picasso decide hacer también su cuadro de Las Meninas, después de un ejercicio de abstracción que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en arquitectura. La manera de aproximarnos a la obra de arquitectura que nos precede tiene mucho que ver con este ejercicio de abstracción que hace Picasso en la obra de Velázquez. Pero también los arquitectos, aunque con menos frecuencia, hacemos este tipo de reconocimientos a quienes nos antecedieron. Y en este caso es el maestro, para mí, Frank Lloyd Wright, quien en unas conferencias que dicta en la Universidad de Princeton en 1930, en particular la conferencia que se denomina El estilo en la industria, Wright nos dice: los artistas, o nos dicen no, tal vez nos llama la atención, nos regaña un poco. Los artistas, aún los grandes, son singularmente desagradecidos con sus fuentes de inspiración. Y en los menores eso llega a una fobia. Tampoco el artista menor recibe una lección o percibe tan pronto el artista menor recibe una lección o percibe una idea, o aun cuando recibe los objetos de arte de otra fuente, ya trata ansiosamente de olvidar la sugerencia, ocultar los hechos, o si esto resulta imposible, de menospreciar el don. Y a medida que expande la cultura, pronto, demasiado pronto, negamos publicidad a las fuentes originales de nuestra inspiración, como un sospechado reproche a nuestra propia superioridad. Ya Wright, que para mí ha sido uno de los arquitectos revolucionarios en la historia de la arquitectura, daba un reconocimiento o admitía tal vez una relación con la tradición, hablaba de la importancia que tiene la tradición en el quehacer, y tal vez nos llama la atención sobre lo poco vergonzoso que es, ¿no? Es una acción que no es vergonzosa. Tal vez vergonzoso es no escoger bien a los maestros, no escoger bien aquellas obras que terminan siendo representativas para nosotros, pero no establecer una relación con la tradición. Wright, como ustedes saben, tuvo una estrecha relación también con la arquitectura japonesa, así como lo tuvo Van Gogh con el arte japonés, pero también tuvo y de allí posiblemente, y seguramente se ha escrito mucho sobre sus casas de la pradera y la relación con la arquitectura japonesa, su búsqueda por la destrucción de la caja, la continuidad del espacio, que uno puede ver reflejada en proyectos como el Katsura, el Palacio Katsura, en donde está presente en todas partes esa continuidad espacial, esa apertura, la fluidez del espacio. También tiene una relación estrecha con estos tres personajes, con Richardson, Sullivan y efectivamente Wright. Wright
se traslada, Wright trabaja en el despacho de Adler y Sullivan entre 1887 y 1893. Después de cursar sus estudios de ingeniería y no terminarlos, se desplaza a Chicago, se incorpora al despacho y aprende de Sullivan en gran medida esa manera de hacer arquitectura. Y los dos tienen una relación con lo que hace Richardson, no solo en Chicago, sino en Boston. Entonces, aquí en estas tres imágenes creo que se puede ver no solamente la relación, sino la transformación, o sea, el aporte que cada uno hace, no es solamente una relación, es una incorporación de la tradición, ¿cierto? No es el plagio de la obra preexistente, sino la comprensión crítica, la revisión crítica de la obra, la incorporación de algunas de sus estructuras de orden y la transformación de otras que finalmente dan lugar a la obra del arquitecto. Aquí vemos el vestíbulo de acceso de los tres edificios en donde creo que aún es más patente, más evidente esa relación que hay entre Richardson, Sullivan y Wright. También Corbusier, creo que todos, pues sospecho, y si no los invito a buscar las investigaciones del profesor Ricardo Daza o la profesora María Cecilia Obirne. En el caso de Ricardo Daza, la relación entre el viaje a Oriente y la arquitectura de Le Corbusier, esa relación con la tradición oriental. Y en este caso señalo una relación entre la Cartuja de Gayuso de 1342 y el proyecto de los inmuebles Villa. No es una relación que yo establezca, es una relación que señala Corbusier. Él habla de cómo la Cartuja le permitió aprender sobre ese binomio indisociable que había entre el individuo y el colectivo, que es lo que hace parte de la arquitectura residencial, la arquitectura multifamiliar. Y Marta Sequeira, en un texto llamado Las Cartujas revisadas tras la pista de Le Corbusier, nos muestra cómo Le Corbusier en las dos visitas que realiza a la Cartuja, una en 1907 y otra en 1908, dibuja y comprende un poco la manera como el patio estructura la unidad de vivienda, porque finalmente la Cartuja es un lugar en donde habitan los monjes y que, digamos, orienta mucho la propuesta que hace Corbusier años después en los inmuebles, años después no, sí, cientos de años después en los inmuebles Villa. Para cerrar este primer tema que yo creo que ha sido determinante en nuestro quehacer, no solamente investigativo, sino docente, les traigo un texto de Giorgio Grassi que creo que también ha reflexionado mucho sobre la teoría del proyecto, al igual que Carlos Martí, que para mí ha sido el maestro en este trayecto, ¿cierto? En esta mirada de la teoría y la práctica, la manera como reflexionar sobre la enseñanza. Yo creo que en él he encontrado muchas lecciones, me refiero en él a sus libros. Cuando dice Giorgio Grassi nos dice, perdón, cuando miramos la arquitectura del pasado, la buena arquitectura, y la vemos tan establecida, necesaria, afirmativa ante todo, entonces reconocemos que su secreto se encuentra justamente en la incondicional adhesión a la regla de la arquitectura y en su total sumisión. Y así, recurriendo a la autoridad de los ejemplos, reconocemos que la buena arquitectura es siempre un gesto de fidelidad y de admiración por cuanto le ha precedido y hecho posible. Reconocemos que la buena arquitectura es siempre algo que va a añadirse a un corpus enteramente compartido, el mundo ordenado y accesible de las formas de la arquitectura. Nuevamente nos invitan a mirar la arquitectura de una manera crítica, la arquitectura que nos antecede, nos invitan a adicionarnos, sumarnos, ¿cierto? Siempre pensando que vamos a añadir algo más a esa tradición de la arquitectura. Cuando
Pensaba, aquí tuve muchas dudas porque no sabía si separar la teoría de la historia, pero finalmente decidí hacerlo porque mientras que la historia digamos, nos demanda un pensamiento analógico en el que surge la comparación entre proyectos, la teoría nos demanda un pensamiento más lógico, ¿cierto? En el que tenemos que hacer un proceso de síntesis, es una revisión, tal vez la teoría implica una revisión crítica de esa arquitectura, una comparación entre los proyectos. Esta mirada de la teoría, eh, creo que es importante aclarar que tiene para mí una estrecha conexión con la práctica. O sea, es una teoría que en el campo de la arquitectura no sucede de manera independiente. Como yo la veo, es una teoría que se distancia un poco de la filosofía, de otras disciplinas como la biología, que yo creo que todos hemos visto que en algún momento han hecho parte de la conceptualización, de lo que hemos llamado la conceptualización en arquitectura. Para mí y para nuestro grupo de investigación, la teoría es entendida como una reflexión sobre el proyecto, y cuando me refiero al proyecto, obviamente me refiero al contexto en el que este proyecto surge, pero en el objeto de análisis es esencialmente o principalmente el proyecto. Aquí aparece Carlos Martí, como les había dicho, un personaje significativo para mí en esta reflexión sobre el proyecto, con el que tengo una enorme coincidencia en su reflexión. Él nos trae una analogía que yo creo es muy clara en eso, para explicar eso que les acababa de mencionar. Él nos dice, como la siembra, la teoría, a mi juicio, no hace parte más que no ha de ser más que una construcción auxiliar que, una vez que ha permitido formar el arco, se repliega y desaparece discretamente para que éste pueda verse en todo su esplendor. Esta comparación concede a la teoría un papel relevante, aunque la sitúa en cualquier caso al servicio de la obra, que es considerada como la auténtica clave de todo saber en el campo artístico. O sea, para nosotros es muy importante entender la obra como el propósito de nuestro quehacer. Tiene un poco que ver con lo que hablaba ahora Jorge Hernán, y la importancia de quien la habita, ¿cierto? De quien hace uso de ella, la importancia del clima, la importancia de la relación con la geografía, la importancia del confort en los espacios, de la usabilidad que deben tener estos espacios, el compromiso que tenemos también con una actividad y con el desarrollo de la vida que tiene lugar al interior de la arquitectura. Como les decía, esa relación entre teoría y práctica, como lo menciona aquí Martí, es recíproca, es una relación indisoluble. Yo no podría entender una reflexión teórica en la arquitectura inconexa con el proyecto. Es también para mí una reflexión crítica, siempre es una reflexión crítica, la mirada de la historia se hace de manera crítica, y la teoría además ¿qué persigue la teoría? Es preguntarnos un poco por el cómo se realiza la obra, y ese cómo nos conduce a la comprensión de la obra. Martí también nos dice algo que yo creo que es muy importante, y es que nadie confía en los intentos de codificación estable y definitiva del saber, ¿cierto? No pretendemos con esta aproximación a la obra proponer una codificación, un listado de soluciones que nos permita resolver los problemas que enfrentamos con cada proyecto, porque cada proyecto en realidad nos propone unas condiciones distintas, suceden en un contexto distinto, aunque tenga en relación con la tradición una coincidencia en algunos de esos problemas, ¿cierto? El asentarse sobre la tierra, el generar un plano horizontal sobre el cual erguirse, es una condición que nunca cambiará en la historia.
la necesidad de la luz natural, el aire como una condición necesaria para el confort de los espacios interiores, la relación con la geografía, deberían ser esas condiciones intemporales que han hecho parte de la arquitectura a lo largo de la historia. Martí continúa diciendo, esta es nuestra condición y ante ella solo hay dos clases de respuesta. La de quienes renunciando de antemano a toda reflexión sistemática, sitúan al proyecto en la esfera de la experiencia particular, irrepetible y aislada, y la de quienes, pese a las dificultades, no abandonan la pretensión de basar la práctica arquitectónica en una teoría cuyos enunciados, aún sin garantizar la seguridad ni la certidumbre, puedan por lo menos ser objetos de análisis. Aquí yo creo que él pone el dedo en la llaga, ¿cierto? O somos los creadores de obras particulares e irrepetibles y completamente aisladas, geniales posiblemente, o somos aquellos que proponemos una reflexión sistemática, aunque el resultado de esa reflexión no nos dé un enunciado completamente, no sé si es certero la palabra, no nos dé como resultado una fórmula para resolver todos los problemas de la arquitectura. En este caso, Martí nos propone que la teoría debe trascender la experiencia particular y concreta, ¿cierto?, del artista, del que hace una obra irrepetible, y debe conducirnos hacia un conocimiento universal, que es finalmente el que es transversal a la historia y el que nos permite hacer uso de él en la contemporaneidad. La teoría del proyecto es muy insistente, Martí, en que no genera una fórmula. Simplemente nos proporciona unos instrumentos para conocer mejor la realidad a la que nos vamos a enfrentar con la arquitectura. Ya Taura nos decía algo que puede ser muy confuso para alguien que esté fuera de la arquitectura o de las artes, pero que seguro va a ser familiar para todos nosotros, y es que en la arquitectura lo contrario también puede ser verdad. Yo creo que eso es algo que hace muy difícil la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura, y es que en nuestra disciplina, como dice Taura, lo contrario también es válido. Entonces, cuando un estudiante se acerca y te dice, eso nunca se puede hacer, es una pregunta que jamás he podido contestar con sí, eso nunca se puede hacer. Depende. Siempre hay una condición, depende en dónde, depende cómo. Yo debo abrirme o cerrarme al paisaje, depende. ¿Cuáles son las condiciones? Ahora Jorge Hernán nos mostraba una serie de determinantes para tomar decisiones de forma, ¿cierto? ¿Cuáles son esas condiciones que inciden o que deberían incidir en la toma de decisiones formales? Y así como esas, hay muchas otras que determinan esas decisiones. Yo quería traerles un poco para ilustrar todo esto que de pronto es un poco denso, que es lo que se refiere a la teoría, a la historia y a la teoría, la relación con la tradición y la mirada crítica, la identificación de esas estructuras de orden que son intemporales y a la vez temporales, como nos decía Stravinsky, en un fragmento de la investigación que mencionó Cristian. Este apartado o este capítulo se llama Del patio central al vestíbulo rotor, y yo creo que aquí podemos ver en la obra de Obregón y Valenzuela, que son unos arquitectos colombianos que hicieron gran parte de su obra en la primera mitad del siglo XX, 1950, 1970, 79, cuando muere Rafael Obregón y la firma cambia un poco. Hasta ese momento, esa propuesta que hace Obregón y Valenzuela en lo referido a la arquitectura doméstica, acordémonos que en ese momento estábamos en la Segunda Guerra Mundial, bueno, no, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, ellos estudian en Norteamérica, los integrantes de la firma durante la Segunda Guerra Mundial,
Y la Segunda Guerra Mundial trae unos cambios significativos a las maneras de habitar, ¿cierto? Las maneras de habitar se transforman, las cocinas cambian, los electrodomésticos hacen parte de la vida cotidiana, se incorporan en la casa. Los electrodomésticos no solo me refiero a la cocina, sino la música, por ejemplo, empieza a ser parte del espacio social y eso trae una transformación. Venimos de un espacio compartimentado, de la arquitectura colonial en torno a un patio, o de las casas quintas de la arquitectura inglesa, que también fue tan importante en nuestras ciudades finalizando el siglo XIX, y pasamos a una arquitectura que lo que busca es la fluidez espacial, busca la circulación del aire, la incorporación de la luz natural, busca destruir la caja de la que Wright ya nos había hablado, proyectar el interior hacia el exterior, que también Wright había mencionado en sus textos, busca un poco esa nucleación de los servicios, perdón, que nos había planteado Mies, que también había revisado Wright. O sea, hay una cantidad de transformaciones que surgen en la arquitectura, unas venidas de esa reflexión hecha por maestros de la arquitectura como Mies, Le Corbusier, Wright, Aalto, y otra un poco más local como la que hacen Obregón y Valenzuela. Entonces, quería mostrarles un poco este capítulo en particular porque se origina la influencia del patio central, que es un patio colonial, y termina siendo un vestíbulo rotor, que para mí es la propuesta local de Obregón y Valenzuela, pasando por toda la influencia de la historia de la arquitectura y de la arquitectura que en ese momento, de los cambios que en ese momento estaban aconteciendo en la arquitectura. Entonces, vemos uno de sus primeros proyectos, que es la casa de José María Obregón. Esto siempre será para mí muy atractivo porque las casas de ellos, la de José María y la de Rafael, son siempre el experimento, o sea, son siempre el lugar en donde ellos hacen una experimentación y de alguna manera también es el producto que les permite proyectarse como una firma en ese momento, digamos, de avanzada o que transforma esas maneras de habitar. Aquí vemos una influencia clara del patio, vemos al lado izquierdo un patio de la arquitectura colonial, pero vemos a través de la ventana una relación espacial contenida, limitada. Es un patio, como ustedes ven, las fachadas que rodean el patio son fachadas cerradas, es un patio centrípeto, mientras que el patio que nos propone la modernidad, aún siendo central y aún siendo el estructurante y el ordenador de la casa, es un patio centrífugo. Espacialmente hay una transformación considerable entre la ventana que vemos a la izquierda del patio en la colonia y el cerramiento, la caja de cristal que define el patio en una casa de 1949, en la que el desarrollo tecnológico en Colombia tampoco permitía una mayor continuidad. Por ejemplo, no había lamas de vidrio de mayor tamaño, no había acero, todavía no teníamos Paz del Río, entonces había muchas limitaciones técnicas, pero aún así había un anhelo en esa condición de continuidad del espacio. Posteriormente, entre ese patio central y el vestíbulo rotor sucede un evento o hay una influencia claramente identificable en la obra de Obregón y Valenzuela, y es la influencia de Marcel Breuer y específicamente del sistema binuclear, el principio binuclear, perdón. Martí hace la siguiente reflexión sobre la arquitectura de Marcel Breuer. El principio binuclear enunciado por Marcel Breuer, además de dividir el programa de la casa en dos partes, ya todos sabemos que lo que nos plantea Breuer es separar la zona de día de la zona de noche, porque las dos zonas tienen un carácter distinto. Es también un verdadero principio arquitectónico basado en la tensión espacial que provoca la escisión de los dos núcleos conectados por un vestíbulo que actúa a modo de puente entre ambos y resuelve el acceso a la casa. Aquí vemos en estos esquemas de Marcel Breuer ese vestíbulo que es el que conecta
a veces en forma de C, a veces en H, conecta esas dos estancias de la casa en donde se alberga la zona de día y la zona de noche, perdón, los dos núcleos. Y genera una tensión espacial, que creo que eso es lo que le da mayor importancia a esa pieza. El desglose del volumen en dos partes crea una brecha a través de la cual el espacio exterior penetra la casa y la atraviesa virtualmente, pero al mismo tiempo ese espacio intermedio que se genera entre ambos núcleos está en disposición de convertirse en un patio semiabierto. Entonces, vemos cómo este esquema binuclear recoge un poco de esa casa de patio de la que hablábamos hace un rato, que es una casa cóncava, pero se mezcla un poco con la casa mirador, que finalmente es la casa que nos propone Wright a través de sus casas de la pradera, en donde la Robbie, por ejemplo, en la que proyecta la cubierta, proyecta el suelo y de esa manera genera esa continuidad espacial, es una casa convexa, ¿cierto? Entonces, lo que hace Breuer finalmente es mezclar esas dos tipologías de casa patio y casa mirador, y consigue la casa binuclear, que es una casa que podríamos denominar cóncava y convexa. Y en ese punto, Obregón y Valenzuela retoman la lección, recogen el testigo, porque Breuer aprende de Mies, aprende de la arquitectura tradicional de patio, lo transforma y crea la binuclear, y allí Obregón y Valenzuela toman el testigo y emplean el principio binuclear y desarrollan una serie de casas hasta lograr llegar a ese vestíbulo rotor. Esta casa, la casa Montoya, me parece a mí que es un claro ejemplo de la solución a partir del principio binuclear, y la comparo con la casa Robinson. Son casas que tienen una diferencia de 3 años, es una diferencia muy corta entre otras, es muy corta entre las dos, perdón. Entonces, en la casa Montoya, Obregón y Valenzuela ubican la zona de día, que es la cocina, el salón comedor a un costado, ubican el vestíbulo, que en el caso de la casa Robinson tiene un patio, en el caso de la casa Montoya tiene un patio, pero es mucho más pequeño, es una casa menos cóncava, más convexa en comparación con la casa Robinson, y ubican la zona de las habitaciones al otro costado. Entonces, esa estructura binuclear que ordena la casa es recuperada por Obregón y Valenzuela, y vemos aquí cómo entonces aparece esa primera casa patio que ya vimos, que es la casa de Obregón y Valenzuela, estructurada en torno a un patio que, aún recogiendo elementos de la tradición, sufre una transformación y pierde esa condición de centrípeto de la colonia y se vuelve centrífugo, solo con la definición de un cerramiento distinto. Vemos la casa Montoya, en donde se recupera la estructura o se emplea la estructura binuclear que propone Breuer para resolver la casa Santo Domingo, donde nuevamente el patio es el estructurante, con una ventaja adicional o con una transformación adicional en relación con la primera, que tiene además que ver con el clima, porque esta casa es en Barranquilla, mientras la de José María es en Bogotá, y es que es un patio abierto y que le permite integrar todas las estancias sociales de la casa, como lo podemos ver aquí en la foto, y proyectar la casa hacia el mar. Claro, sin ningún problema climático, con la posibilidad de una cubierta plana, que no podía suceder en ese momento en Bogotá. La casa en Usaquén, en donde una estructura en esvástica da lugar o continúa un poco con esa estructura binuclear, con algunas variaciones, porque al vestíbulo se le adicionan los servicios y ya no tiene esa fluidez espacial que nos propone Breuer en la estructura binuclear inicial. Entonces estamos viendo cómo hay transformaciones, ¿cierto? Como algo que inicialmente aparece en la arquitectura tradicional, como es el patio, pasa por Wright en las casas de la pradera, con la destrucción de la caja y la fluidez espacial. Llega Breuer, quien decide hacer una mezcla entre las dos tipologías, y pasa luego por las manos de Obregón y Valenzuela. Ya quisiera
pasa y se le suma, ¿cierto? Leíamos ahora cuando leíamos a Stravinsky, cuando leíamos a Eliot, e incluso a Wright. Ojalá todas esas obras al pasar por nuestras manos se les adicionara algo, ¿cierto? Y viene finalmente el vestíbulo rotor que se origina hacia el 55 cuando la pieza funciona como el rotor que distribuye hacia la zona de día, la zona de noche, que establece una relación con el acceso y se configura con mayor claridad en nuestras tres últimas casas de la serie, la William Villa del 55, la de Rafael Obregón del 56 y la de Eduardo Chayo del 57. En la William Villa vemos como patio y vestíbulos se convirtieron en una sola pieza y desde esa pieza podemos irnos hacia las habitaciones, hacia una zona social en donde tienen una piscina y hacia, perdón, no, piscina no, hacia la zona de servicios y hacia la zona social que está en este costado. Entonces funciona como un rotor, si lo pueden ver en la casa de Rafael, funciona nuevamente igual y en la casa Chayo, que tiene un programa mucho mayor, funciona de la misma manera. Es una pieza que funciona como un reloj suizo, ¿cierto? Funciona perfectamente, distribuye hacia la casa y aquí podemos ver algunas de las imágenes, un dibujo de Rafael y esa condición de continuidad con la calle. Este es el vestíbulo, aquí había un patio y la zona social. Y en la casa Chayo también, creo que las imágenes nos permiten ver la condición espacial de ese espacio. Para terminar con la teoría, les quise traer este texto que tiene que ver un poco con la idea de transformación, que era eso que les mencionaba ahora, ¿no? Es lo que sucede entre el patio en el 49 y que en el 57, pues 8 años, 49, 59, 8 años después, está sucediendo, ¿cierto? Es un tránsito de 8 años de un dispositivo de orden que empieza a ser el patio central, pasa por la casa binuclear y termina siendo el vestíbulo rotor. ¿Qué sucede allí? Allí podríamos nosotros acogernos a ese concepto de transformación, esa noción que nos muestra Carlos Martí. Él dice que hablar de transformación implica aceptar el hecho de que siempre partimos de algo preexistente, de algo que a la vez se transforma, mantiene algunas invariantes como elemento de continuidad. Lo importante no son ya los tipos en cuanto a ideas fijas o esquemas que predeterminan la forma arquitectónica, sino más bien el procedimiento tipológico en cuanto método, es decir, el conjunto de todas aquellas operaciones de transformación que nos permiten pasar de una determinada arquitectura a otra. Yo creo que en los ejercicios de docencia yo he encontrado mucha dificultad para entender ese tránsito que hay desde la arquitectura de origen, desde la tradición, hasta una arquitectura contemporánea. En gran medida porque es un tránsito lento. Lo vimos en Van Gogh cuando reproduce los cuadros de pintura japonesa y tardan en encontrar su pintura, ¿cierto? Lo vimos en Obregón y Valenzuela cuando empiezan siendo arquitectura colonial, moderna, hasta que encuentran esa propuesta que ellos hacen a la arquitectura. Entonces, la temporalidad de ese proceso de transformación es mucho más lenta de lo que nos habría gustado, yo creo, a muchos de los arquitectos. Y finalmente surge algo que para mí es como el quid del asunto. Yo tengo la tradición, ¿cierto? Tengo esa historia de la arquitectura, incluso me señala muchas veces la arquitectura hegemónica, que no necesariamente es la única que vale la pena mirar. Yo miraría un poco más hacia la periferia también a ver qué sucedió allí. Y tenemos la mirada de la teoría, que es una mirada crítica, es una mirada intemporal que intenta encontrar esas estructuras de orden a través de la historia, pero ¿cómo carambas hago yo para juntar las dos cosas? Yo me enfrento a un problema, tengo que resolver una casa y ¿qué hago para poder resolver ese problema? Para mí yo creo que esa pregunta que nos hacemos los arquitectos hoy
Y es que a veces estamos revisando los referentes y decimos, pero yo no sé cómo junto todo esto con el problema que en este momento tengo. Y para mí Kant, tal vez Emmanuel Kant, no Kant el arquitecto, Emmanuel Kant se hacía ya la pregunta, y a lo largo de la historia de la filosofía es una pregunta que ha sido constante, y Kant responde con la intuición sensible. La intuición sensible es la capacidad del hombre para percibir, captar y apropiarse de la realidad externa a partir del entendimiento. O sea, no es solamente mirar la obra de arquitectura, porque claro, la obra nos transmite su forma y su materia, pero no puede ser una mirada, no puede ser una mirada acrítica, tiene que ser además una mirada que está nutrida de esa reflexión crítica sobre las obras, es una mirada transversal que no mira solo la obra, sino todo lo que estaba sucediendo antes y después, lo que el arquitecto hizo antes y después, y que nos permite extraer del caso particular lecciones universales, que es posiblemente para mí y en el proceso de enseñanza lo que yo creo que a todos nos cuesta más trabajo, a los estudiantes, a los profesionales, es cómo extraer esas lecciones universales de los casos particulares. Y Kant nos dice, es la intuición sensible. Para él la intuición es el conocimiento inmediato de los objetos. El hombre está dotado de un solo tipo de intuición, la que es propia de la sensibilidad. El intelecto humano no intuye, sino que cuando piensa siempre se refiere a los datos que le suministra la sensibilidad. La intuición no es una premonición, no es que usted está sentado frente a su escritorio con un problema por resolver y mágicamente le llega un referente a la cabeza y ese es el que le resuelve el problema, no. La intuición es un proceso un poco más tortuoso y riguroso, si se quiere, porque es esa facultad, la facultad del hombre para intuir, para mirar la realidad, necesita que el hombre esté armado de unas estructuras que están construidas en eso que veíamos ahora, que es el pensamiento analógico y el pensamiento lógico, que le definen al hombre estructuras y que le permiten mirar la realidad de una manera a partir de la intuición sensible, como lo denomina Kant. En este Ah, punto Cristian, eh, ya se acabó el eh, tiempo. 5 minuticos. Listo, dale. Ok, ok, perfecto. Quisiera como mostrarles ya rápidamente cómo eso afecta la docencia y el ejercicio profesional. Yo creo que aquí voy un poco más rápido ya. ¿Qué hacemos nosotros en la docencia? Nosotros tenemos un énfasis en la universidad, es el énfasis en proyectos arquitectónicos. Tenemos clara la necesidad de nutrir, de definir esas estructuras, entonces hacemos unos ejercicios de lectura, hacemos unos ejercicios de análisis de proyecto en donde los estudiantes revisan la arquitectura y escriben sobre ella. También hacemos algo que es indispensable y es revisamos arquitectura. Ahí revisamos obras paradigmáticas y adquirimos un poco de cultura arquitectónica, participamos en semilleros de investigación y hacemos algo que yo creo que tiene que ver un poco con la dinámica del taller. Hacemos muchos rápidos de diseño. En este caso que les traje hoy, tenemos 3 rápidos en donde los estudiantes a partir del rápido obtienen un esquema básico, porque consideramos que si no hay un buen esquema básico es muy difícil avanzar en el proyecto. Finalmente se llega al proyecto, al resultado, participamos de ser posibles en concursos, en workshops y finalmente en nuestra práctica profesional, que es exactamente el mismo equipo que ha hecho esta reflexión, que hace la docencia, el procedimiento es el mismo. Hay una relación con la historia, hay una mirada, hay una construcción teórica y la intuición finalmente es la que lleva lugar. Este es el proyecto de la Plaza de Gobierno en el Cesar que hicimos hace ya algunos años. El Centro de Desarrollo Tecnológico que Cristian mencionó para la ganadería, el campus de la Universidad Nacional en La Paz y un edificio que en este momento está en construcción, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico. Estas 2 últimas partes, lo que yo quería era un poco, miren la reflexión, miren un poco el qué hacer con los estudiantes y finalmente el resultado
de nuestra arquitectura, en donde el procedimiento es exactamente el mismo en la investigación, en la docencia y en la extensión. Listo, Cristian, yo creo que qué pena por haberme extendido un poco más. Yo no calculé bien el tiempo y esta primera parte me parece un poquito densa, pero importante para poder entender lo demás. Les agradezco mucho. No sé qué debo hacer. Bueno, Isa, Dejarme. muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos pues, en este segundo simposio, sobre el aporte tan significativo que nos has dado el día de hoy en ese viaje, en ese gran paseo teórico y esa reflexión frente a la arquitectura y la manera como se relaciona, ¿no? Cómo esto no queda en el aula, sino que realmente trasciende, ¿cierto?, en el ejercicio profesional. Realmente esto es muy valioso, sobre todo, no solamente para los estudiantes, sino para nosotros que hacemos parte de este ámbito académico, Sí, ¿sí? Es bien significativo. Yo te invito a que nos puedas acompañar a la presentación del arquitecto Ramón Bermúdez, que ya le claro, voy a dar paso para hacer ahorita al final un cierre conjunto. claro que sí. Yo lo que no Muchísimas sé gracias. muy bien es cómo dejo de compartir. Ah, bueno, no, tranquila, ya miramos. Listo. Gracias, Muchas Cristian. Chao.